El 3 de marzo de 1985, el piloto Carlos Mendoza sobrevolaba el desierto de Atacama en una misión rutinaria de cartografía. Lo que encontró ese día cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo posible. A 2.400 metros de altitud, donde los mapas oficiales mostraban solo arena y roca, apareció ante sus ojos una ciudad completa, perfectamente preservada, completamente vacía. No era una ruina antigua ni un asentamiento abandonado por la sequía. Era Esperanza del Norte, una próspera ciudad minera donde 8,000 personas habían vivido, trabajado y soñado hasta la noche del 15 de octubre de 1973. Esa noche, entre las 9 de la noche y el amanecer del día siguiente, todos sus habitantes simplemente desaparecieron. Capítulo 1. La noche que 8,000 personas desaparecieron. Mendoza aterrizó en las afueras y caminó por la calle principal. Lo primero que notó fue el silencio. No ese silencio normal del desierto, sino algo más denso, más pesado. Como si el aire mismo estuviera esperando que alguien lo rompiera. Las casas tenían las puertas abiertas. En una mesa del Café La Esperanza había tazas de café a medio tomar. Los autos estaban estacionados en perfectas líneas, muchos con las llaves todavía en el encendido. Cuando el gobierno envió un equipo militar 3 días después, encontraron detalles aún más perturbadores. En el refrigerador de la casa número 47 de la calle Mineros, la leche estaba fresca. Imposible después de 12 años, pero ahí estaba. El pan en la panadería Hermanos Castillo no mostraba signos de moho. En el Hospital San José, las bolsas de sangre en el banco de sangre seguían líquidas, como si el tiempo se hubiera detenido selectivamente para ciertos objetos. El capitán Roberto Fuentes, quien lideró esa primera expedición militar, dejó un informe que durante años fue clasificado como secreto. Según sus notas, todos los relojes de la ciudad, desde el gran reloj de la plaza hasta los relojes de pulsera en las mesas de noche, se habían detenido exactamente a las 11:47 de la noche. No era una falla eléctrica. Los relojes mecánicos, los digitales, todos marcaban la misma hora imposible. Pero lo que realmente heló la sangre del equipo militar fue el diario del alcalde, Manuel Cortés, encontrado abierto en su escritorio. La última entrada, escrita con letra clara y tranquila a las 9:15 de la noche del 15 de octubre, hablaba de los preparativos para mañana y mencionaba una reunión comunitaria programada para las 8 de la mañana del día siguiente. Nada en sus palabras sugería pánico, evacuación o peligro. Era como si mañana simplemente nunca hubiera llegado. Los soldados intentaron usar sus radios para reportar los hallazgos, pero descubrieron otra anomalía. Los equipos funcionaban perfectamente fuera del perímetro de la ciudad, pero dentro, aunque recibían señales, no podían transmitir. Era como si una burbuja invisible absorbiera todas las comunicaciones salientes. Tuvieron que caminar 2 kilómetros fuera de los límites de la ciudad para poder contactar a sus superiores. Y luego estaba la riqueza que nadie tocó. El Banco Central de Esperanza del Norte tenía su bóveda abierta. No forzada, simplemente abierta, como si el gerente hubiera olvidado cerrarla al final del día. Dentro, 3.7 toneladas de oro en lingotes, millones en pesos chilenos de la época, documentos de propiedad de las minas más productivas de la región. Todo intacto. En la joyería Diamantes del Desierto, los escaparates exhibían collares de esmeraldas colombianas y anillos de diamantes sudafricanos. No había vidrios rotos, no había señales de saqueo. Las casas de los ejecutivos mineros contaban historias similares. En la mansión del director de la compañía minera Esperanza, un Steinway de cola esperaba en el salón con una partitura de Chopin abierta en el atril. En el garaje, 3 Mercedes-Benz importados, con los tanques llenos y las llaves en tableros perfectamente etiquetados. En la cava, botellas de vino francés que valían fortunas. ¿Por qué abandonar todo esto?
¿Qué podría hacer que 8.000 personas dejaran atrás no solo sus posesiones materiales, sino aparentemente sus vidas mismas, en cuestión de horas? Las primeras teorías surgieron rápidamente. Estábamos en plena Guerra Fría, y Chile había vivido el golpe militar apenas un mes antes. Algunos sugirieron una evacuación secreta por amenaza nuclear, pero no había radiación. Otros hablaron de inteligencia sobre un terremoto catastrófico que nunca llegó. Pero los sismógrafos de la época no registraron advertencias. La teoría más inquietante vino de los propios mineros de ciudades cercanas. Hablaban en voz baja sobre los túneles profundos de Esperanza del Norte, sobre vetas de cobre que se adentraban más en la tierra que cualquier otra mina de la región. Susurraban sobre el equipo de perforación que había sido retirado apresuradamente 2 semanas antes de la desaparición, sobre los ingenieros que se negaban a hablar de lo que habían encontrado a 800 metros de profundidad. Los psicólogos militares, por su parte, señalaron los reportes de comportamiento errático en la población durante las semanas previas. El médico de la ciudad había documentado un aumento del 400% en consultas por insomnio. La maestra de la escuela primaria había enviado una carta a las autoridades educativas mencionando que los niños dibujaban obsesivamente espirales y hablaban de los visitantes que vienen de noche. Pero ninguna teoría explicaba por qué los pájaros evitaban sobrevolar la ciudad, ni por qué las brújulas giraban sin control al acercarse a la plaza central. Capítulo 2. La ciudad que el tiempo olvidó. Cuando los primeros arquitectos e ingenieros llegaron a estudiar Esperanza del Norte en 1986, esperaban encontrar una ciudad minera típica del norte de Chile. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. La disposición urbana desafiaba toda lógica conocida. Las calles no seguían el patrón de cuadrícula tradicional, sino que formaban una espiral perfecta alrededor de la plaza central, como si toda la ciudad fuera un gigantesco mandala de concreto y asfalto. El ingeniero estructural Luis Vargas, quien lideró el equipo de análisis, documentó algo perturbador. Los edificios principales, el teatro, la biblioteca, el hospital, no solo eran arquitectónicamente avanzados para 1973, contenían elementos de diseño que simplemente no existían en esa época. El teatro, por ejemplo, tenía un sistema acústico basado en principios que recién se desarrollarían en los años 90. Las ondas sonoras se distribuían de manera tan perfecta que un susurro en el escenario podía escucharse claramente en la última fila de los 2.000 asientos. La biblioteca era otro enigma. Sus 50.000 volúmenes incluían primeras ediciones de clásicos literarios, pero también había una sección completa de libros en idiomas que ningún lingüista pudo identificar completamente. Los símbolos parecían una mezcla imposible de escritura cuneiforme, caracteres chinos antiguos y algo completamente desconocido. Un profesor de lenguas muertas de la Universidad de Santiago pasó 3 meses intentando descifrar apenas una página. Su conclusión fue inquietante. Quien hubiera escrito esos textos conocía sistemas de escritura que supuestamente nunca habían coexistido en la misma época o lugar. Pero eran los detalles de la vida cotidiana los que resultaban más desconcertantes. En el Hospital Central San José, las cirugías programadas para el 16 de octubre seguían escritas en las pizarras. Operación de vesícula para Rosa Mendel a las 7 de la mañana. Cesárea programada para Carmen Soto a las 10 de la mañana. Los expedientes médicos estaban perfectamente ordenados, pero al revisarlos, los investigadores notaron algo extraño. De los 127 nacimientos registrados en 1973, no había rastro de ninguno de esos bebés. Ni partidas de bautismo, ni registros escolares posteriores, como si hubieran nacido para desaparecer. La escuela primaria. Número 1 contaba su propia historia silenciosa. En las aulas, los pupitres conservaban cuadernos abiertos con tareas a medio terminar.
problemas de matemáticas cuyas respuestas quedaron suspendidas en el aire, composiciones sobre mi familia que describían vidas que ya no existían. Lo más perturbador eran las loncheras. Después de 13 años, los sándwiches y frutas no mostraban descomposición normal. Estaban momificados, preservados por algún proceso que los científicos no podían explicar. El mercado municipal desafiaba las leyes de la naturaleza. Las frutas y verduras en los puestos habían perdido color y se habían secado, pero mantenían su forma perfecta. Los tomates parecían esculturas rojas, las manzanas, esferas perfectas cubiertas de una pátina extraña. Cuando los investigadores intentaron tomar muestras, descubrieron que estos alimentos tenían una composición molecular alterada, como si hubieran sido sometidos a algún tipo de radiación desconocida. El sistema de intercomunicadores de la ciudad era otra anomalía tecnológica. Conectaba cada hogar, cada oficina, cada espacio público en una red de comunicación que no debería haber sido posible con la tecnología de 1973. Los ingenieros de telecomunicaciones quedaron perplejos. El sistema no usaba cables de cobre tradicionales, sino una fibra que parecía orgánica, que conducía señales de formas que violaban los principios conocidos de la física. En 1987 llegó el primer intento serio de repoblar Esperanza del Norte. El gobierno, viendo el potencial económico de una ciudad completamente equipada y las minas aún productivas, reclutó 50 familias voluntarias. Les ofrecieron casas gratis, salarios triple y bonos por permanencia. Las familias llegaron entusiasmadas. Se instalaron en las mejores casas, matricularon a sus hijos en la escuela, reabrieron el mercado. Duraron exactamente 72 horas. Los testimonios de los evacuados fueron consistentes y aterradores. La primera noche, todos tuvieron el mismo sueño. Soñaron que caminaban por las calles de la ciudad, pero no estaban solos. Figuras translúcidas los observaban desde las ventanas, los seguían por las aceras, se sentaban en sus mesas durante la cena. No eran amenazantes, solo presentes, observando, esperando. La segunda noche fue peor. Los niños comenzaron a hablar dormidos en un idioma que sus padres no reconocían. Los adultos despertaban exactamente a las 11:47 de la noche, sin excepción, con la certeza absoluta de que debían salir de sus casas y caminar hacia la plaza central. Quienes resistieron el impulso describieron una presión mental insoportable, como si sus propios pensamientos no les pertenecieran. Para la tercera noche, las familias estaban aterrorizadas. Los aparatos eléctricos se encendían solos. Las radios sintonizaban estaciones que transmitían música de los años 40, pero con letras que hablaban de eventos futuros. Los televisores mostraban programas donde aparecían los rostros de los propios residentes, pero envejecidos, en situaciones que no habían vivido. La gota que derramó el vaso ocurrió a las 11:47 de la noche de esa tercera noche. Todos los intercomunicadores de la ciudad se activaron simultáneamente. Una voz, ni masculina ni femenina, ni joven ni vieja, habló en español perfectamente claro. Aún no es tiempo. Regresen cuando las estrellas se alineen nuevamente. Las 50 familias no esperaron al amanecer. Empacaron lo esencial y huyeron en convoy, dejando atrás todas las comodidades que habían venido a buscar. El gobierno intentó minimizar el incidente, pero los rumores se esparcieron. En 1991, establecieron una base militar de investigación con personal rotativo que no pernoctaba en la ciudad. En 1995, una expedición científica internacional llegó con equipos de medición avanzados. Sus lecturas confirmaron lo impensable. Dentro del perímetro de Esperanza del Norte, las leyes físicas funcionaban de manera ligeramente diferente. La gravedad era 0,03% más débil. El tiempo transcurría 0,3% más lento. Anomalías minúsculas, pero medibles y constantes.
El patrón se estableció claramente. Nadie podía permanecer más de 7 días en Esperanza del Norte sin experimentar lo que los científicos cautelosamente llamaron efectos psicotemporales adversos. La ciudad existía, perfectamente preservada, perfectamente equipada, perfectamente vacía, esperando algo o a alguien. Capítulo 3. Los secretos bajo tierra. El año 2001 marcó un punto de inflexión en la investigación de Esperanza del Norte. La tecnología de georadar había avanzado lo suficiente para realizar exploraciones profundas sin excavación. Lo que el equipo del Dr. Eduardo Ramírez descubrió a 500 metros bajo la superficie cambiaría para siempre la comprensión del misterio. No eran simples túneles mineros, era una red de galerías que se extendía por más de 200 kilómetros, conectando puntos que no aparecían en ningún mapa minero oficial. La arquitectura de estos túneles desafiaba toda lógica. Mientras las minas de cobre superiores mostraban la construcción tosca típica de la minería industrial, estos túneles profundos exhibían una precisión matemática perfecta. Las paredes formaban ángulos exactos de 90 grados. Los techos mantenían una altura constante de 3,14 metros. Los arqueólogos reconocieron de inmediato la importancia de esa medida. Pi metros. Las dataciones iniciales por carbono 14 arrojaron resultados imposibles. Diferentes secciones de los túneles mostraban antigüedades que variaban desde 500 hasta 15.000 años. Pero lo más desconcertante era que las secciones más antiguas mostraban la tecnología más avanzada, como si la historia hubiera fluido al revés en este lugar. El hallazgo más significativo ocurrió en lo que denominaron la Cámara de los Símbolos. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que mezclaban jeroglíficos egipcios, runas nórdicas, caracteres mayas y símbolos completamente desconocidos. Lo imposible era que estos sistemas de escritura, separados por océanos y milenios, se integraban en un mensaje cohesivo. La doctora Patricia Morales, experta en lenguas antiguas, pasó meses intentando descifrar el texto. Su traducción parcial hablaba de los que esperan entre los mundos y el ciclo que se completa cuando las estrellas recuerdan su canción. Fue entonces cuando aparecieron los documentos filtrados. Un ex empleado del Archivo Nacional, cuya identidad nunca fue revelada, entregó a la prensa copias de expedientes clasificados que databan de 1968. El gobierno chileno había conocido sobre las anomalías de la zona 5 años antes de que se fundara oficialmente Esperanza del Norte. Más inquietante aún, la ciudad había sido construida específicamente en ese lugar como parte de algo llamado Proyecto Esperanza. Los documentos eran fragmentarios, muchas páginas habían sido censuradas o destruidas, pero lo que quedaba era revelador. El Proyecto Esperanza no era solo una operación minera, era un experimento de naturaleza no especificada que involucraba a científicos de múltiples disciplinas, físicos, biólogos, psicólogos y, sorprendentemente, expertos en mitología comparada. La lista de residentes originales de Esperanza del Norte añadía otra capa al misterio. De los 8.000 habitantes registrados, aproximadamente 2.400, el 30%, no aparecían en ningún otro registro civil chileno. No tenían historiales previos, no tenían familias rastreables, no tenían pasado documentado. Simplemente aparecieron en los registros de la ciudad como si hubieran materializado de la nada. Los informes médicos recuperados eran aún más perturbadores. El doctor Alejandro Vázquez, médico jefe del hospital entre 1970 y 1973, había documentado cambios genéticos sutiles en los niños nacidos en la ciudad. Nada dramático. Pequeñas variaciones en la estructura del ADN mitocondrial, ligeros cambios en la actividad de ciertas enzimas. Pero estos cambios seguían un patrón consistente, como si la ciudad misma estuviera modificando sutilmente a sus habitantes.
Las comunicaciones interceptadas durante los días previos a la desaparición pintaban un cuadro de una comunidad que sabía que algo extraordinario estaba por suceder. Mensajes codificados hablaban de preparación final, convergencia inminente y transición programada. Un mensaje particularmente críptico, fechado el 14 de octubre de 1973, decía: "Las pruebas han confirmado la resonancia. Iniciaremos en la hora señalada. Los que eligieron quedarse deben estar en sus posiciones asignadas". En 2003, el equipo de espeleólogos que intentó explorar físicamente los túneles profundos hizo un descubrimiento que desafió toda comprensión arqueológica. En una cámara, a 700 metros de profundidad, encontraron lo que solo podían describir como tecnología antigua: dispositivos mecánicos de propósito desconocido, construidos con aleaciones que no coincidían con ningún metal conocido. Estos artefactos no mostraban signos de corrosión a pesar de su aparente antigüedad. Pero fue la sala de los espejos la que verdaderamente destrozó las percepciones de realidad del equipo. Era una cámara perfectamente esférica, con paredes pulidas hasta un brillo imposible. Cuando los exploradores entraron, sus reflejos no correspondían a sus movimientos. Los espejos mostraban versiones de ellos mismos en diferentes edades, diferentes ropas, diferentes expresiones. Uno de los espeleólogos juró ver su reflejo escribiendo en un idioma que no conocía. Otro vio a su doble conversando con figuras que no estaban presentes en la sala. El Observatorio Astronómico de Esperanza del Norte proporcionó otra pieza del rompecabezas. Sus registros, meticulosamente preservados, documentaban avistamientos de objetos celestes que no aparecían en ningún catálogo astronómico. Pero lo más intrigante era el calendario de piedra encontrado en los túneles. No solo marcaba fechas pasadas con eventos históricos verificables, sino que también señalaba fechas futuras con descripciones específicas. Varias de estas predicciones ya se habían cumplido con precisión escalofriante. Los cálculos matemáticos encontrados en las pizarras del observatorio y en varios laboratorios de la ciudad mostraban ecuaciones que los matemáticos modernos apenas comenzaban a comprender. Parecían describir dimensiones adicionales del espacio-tiempo, formas de manipular la realidad a nivel cuántico, conceptos que la física teórica moderna solo había empezado a explorar. La noche del 15 de octubre de 1973, según confirmaron los astrónomos, había ocurrido una conjunción celestial extremadamente rara. Una alineación de planetas y estrellas que, según los cálculos encontrados, ocurre cada 2,847 años. La próxima está programada para 2027. Y en las profundidades de los túneles, grabada en una placa de metal desconocido, una inscripción en español moderno advertía: "Cuando las estrellas recuerden su canción, los que partieron regresarán para completar el círculo". Capítulo 4. Testimonios de los que intentaron volver. María Esperanza Valdés tenía 7 años cuando abandonó Esperanza del Norte. En 2010, a sus 44 años, decidió regresar a buscar respuestas sobre su familia desaparecida. Su testimonio, grabado en video antes de que las autoridades le prohibieran hablar públicamente, es uno de los documentos más perturbadores relacionados con la ciudad fantasma. "Mi papá trabajaba en el turno nocturno de la mina", relataba María, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. "Esa noche del 15 de octubre, mi mamá me sacó de la cama a las 9 de la noche. Dijo que teníamos que visitar a la abuela en Santiago urgentemente. Nunca habíamos ido a Santiago. No teníamos abuela allí". María recordaba el viaje en bus, su madre llorando en silencio, negándose a explicar por qué habían dejado todo atrás. Crecieron en la pobreza, su madre trabajando en lo que pudiera, siempre evitando hablar de Esperanza del Norte. Fue solo después de la muerte de su madre en 2009 que María encontró documentos que la llevaron de vuelta.
Cuando entró a su antigua casa en la calle Los Mineros 247, todo estaba exactamente como lo recordaba. Sus juguetes en la misma posición, el vestido que su madre estaba cosiendo para su cumpleaños número 8, todavía en la máquina Singer. Pero en la mesa del comedor encontró algo que la heló, un álbum de fotos familiar que ella nunca había visto. En las fotografías aparecía ella misma, pero mayor, celebrando cumpleaños que nunca tuvo, graduándose de una escuela a la que nunca asistió, casándose con un hombre que no conocía. Lo más terrible, susurraba María en la grabación, es que en esas fotos yo me veía feliz, más feliz de lo que he sido nunca. En la última página del álbum encontró una carta dirigida a ella, escrita con su propia letra adulta. La carta describía una vida en Esperanza del Norte que nunca vivió, hablaba de sus hijos, que nunca tuvo, y mencionaba: cuando leas esto, sabrás que elegiste el otro camino. Nosotros elegimos quedarnos. No hay arrepentimiento. Nos vemos en la convergencia. Pero el golpe final llegó cuando María encontró, en el escritorio de su padre, su propio certificado de defunción fechado el 23 de mayo de 1985. Causa de muerte: transición dimensional incompleta. El equipo de investigación paranormal que llegó en 2015 estaba mejor preparado. 12 investigadores con equipos de última generación, cámaras térmicas, detectores de campos electromagnéticos, grabadoras de ultrafrecuencia, medidores de radiación. Su expedición de 7 días está completamente documentada y los resultados desafían cualquier explicación racional. Las lecturas electromagnéticas mostraban picos de energía que seguían patrones matemáticos precisos, no aleatorios, sino secuencias que correspondían a números primos, la proporción áurea y otras constantes matemáticas fundamentales. Era como si la ciudad misma estuviera transmitiendo un mensaje codificado en el lenguaje universal de las matemáticas. Las grabaciones de audio capturaron conversaciones completas en español antiguo, mezclado con palabras en un idioma no identificado. Las voces hablaban de eventos cotidianos, precios del mercado, chismes del vecindario, planes para el fin de semana. Pero los eventos que describían no correspondían a ninguna época conocida. Mencionaban tecnologías que no existen, lugares que no están en ningún mapa, personas que según los registros nunca nacieron. Las cámaras térmicas revelaron lo más inquietante: figuras humanoides que mantenían una temperatura constante de 36.5 grados Celsius, temperatura corporal humana normal, pero que no eran visibles al ojo desnudo. Estas figuras se movían por la ciudad siguiendo rutinas específicas. Entraban a las casas a horas determinadas, se sentaban en lugares específicos, interactuaban entre ellas siguiendo patrones sociales complejos. El día 5 de la expedición ocurrió el incidente que forzó la evacuación. A las 11:47 de la noche, 3 investigadores, la doctora Carmen Ruiz, el técnico José Palma y el camarógrafo Miguel Ángel Torres, entraron simultáneamente en un estado de trance. Con los ojos abiertos pero sin responder a estímulos externos, comenzaron a hablar al unísono. La convergencia se aproxima. Los caminos se separarán nuevamente. Aquellos que recuerdan deben preparar a aquellos que olvidaron. El círculo casi se completa. Cuando recuperaron la conciencia horas después, los 3 tenían recuerdos vívidos de haber vivido vidas completas en Esperanza del Norte. Podían describir con detalle trabajos que nunca tuvieron, cónyuges que nunca conocieron, hijos que nunca nacieron. La doctora Ruiz incluso podía realizar procedimientos médicos complejos que nunca había estudiado, alegando haberlos aprendido en el otro hospital. El testimonio más extraordinario vino de alguien que nunca debería haber existido. En agosto de 2019, un hombre que se identificó como Rodrigo Salinas contactó a varios investigadores.
Afirmaba ser residente original de Esperanza del Norte, uno de los 8.000 que desaparecieron en 1973. El problema era su edad. Decía tener 78 años, pero aparentaba no más de 35. El encuentro fue grabado clandestinamente. Rodrigo describió con precisión detalles de la ciudad que solo alguien que hubiera vivido allí podría conocer. Habló del sabor específico del pan de la panadería Hermanos Castillo, del sonido particular que hacía el viejo proyector del cine, de personas cuyos nombres aparecían en los registros, pero que nadie más recordaba. Su versión de los eventos del 15 de octubre era escalofriante en su simplicidad. No desaparecimos. El mundo exterior desapareció para nosotros. Seguimos aquí. Siempre hemos estado aquí. Vivimos entre los momentos, en los espacios que existen entre un segundo y el siguiente. Para nosotros han pasado días. Para ustedes, décadas. Cuando le preguntaron por qué había regresado, su respuesta fue aún más perturbadora. No he regresado. Nunca me fui. Ustedes son los que están llegando finalmente a donde nosotros siempre hemos estado. La ciudad está esperando el momento correcto para revelar su propósito, y ese momento se acerca. Los guardias militares que custodiaban el perímetro comenzaron a reportar incidentes cada vez más frecuentes en 2018. Un exsargento, bajo condición de anonimato, reveló protocolos que el público nunca conoció. Existía una orden permanente: no interferir con los procesos naturales del sitio. ¿Qué significaba eso exactamente? Los guardias tenían prohibido investigar luces anómalas, sonidos inexplicables o las figuras que ocasionalmente se veían moviéndose entre los edificios. Lo peor eran los cambios, confesó el exmilitar. A veces hacías la ronda y había una casa nueva que no estaba el día anterior, o una calle cambiaba de dirección, o encontrabas un parque con juegos infantiles oxidados donde jurabas que había un estacionamiento vacío. Los drones eran derribados sistemáticamente por algún tipo de pulso electromagnético si intentaban sobrevolar el centro de la ciudad. Las fotografías satelitales mostraban inconsistencias. Imágenes tomadas con minutos de diferencia mostraban configuraciones diferentes de edificios, como si la ciudad existiera en múltiples estados simultáneos. Para 2020, la evidencia acumulada sugería algo que la ciencia convencional no podía aceptar. Esperanza del Norte no era una ciudad abandonada. Era una ciudad que existía en un estado de superposición cuántica, habitada por personas que habían encontrado la manera de existir fuera del flujo temporal normal. Y según todos los indicios, se preparaban para algo grande. Capítulo 5. La verdad que nadie puede aceptar. El 15 de marzo de 2020, un equipo de construcción que realizaba mantenimiento en los túneles superiores de la mina hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Dentro de un contenedor hermético de acero inoxidable, diseñado para resistir condiciones extremas, encontraron una cinta magnetofónica y un proyector de 16 milímetros. La cinta contenía la voz del doctor Hernán Espinosa, director del proyecto Esperanza. Si están escuchando esto, comenzaba la grabación con voz calmada. Significa que el experimento ha entrado en su fase final. Todo salió exactamente como se planeó. Los 8.000 voluntarios conocían los riesgos y las recompensas. Eligieron trascender las limitaciones de la existencia lineal. La grabación detallaba la verdadera naturaleza del proyecto Esperanza. No era una operación minera encubierta. Era un experimento de física cuántica aplicada a escala masiva, diseñado para crear lo que Espinosa llamaba una transición dimensional controlada. Los habitantes de Esperanza del Norte no habían sido víctimas. Habían sido participantes voluntarios en el intento más ambicioso de la humanidad por superar las barreras del espacio-tiempo.
Descubrimos que la conciencia colectiva, cuando se alinea con precisión matemática en condiciones geográficas y astronómicas específicas, puede alterar la estructura fundamental de la realidad, explicaba Spinoza. Los antiguos lo sabían, los constructores de los túneles lo sabían. Nosotros solo redescubrimos y perfeccionamos la técnica. La película que acompañaba la grabación mostraba los preparativos finales. Miles de personas reunidas en la plaza central, formando patrones geométricos precisos. Niños, adultos, ancianos, todos moviéndose con una sincronización perfecta, como si fueran células de un organismo mayor. En el centro, un dispositivo que parecía combinar tecnología moderna con elementos de los artefactos antiguos encontrados en los túneles. A las 11:47 de la noche del 15 de octubre de 1973, el dispositivo se activó. La película mostraba cómo el aire mismo parecía cristalizarse, cómo la luz se doblaba en ángulos imposibles, cómo las personas comenzaban a brillar con una luminiscencia suave. Y entonces, en un instante que la cámara apenas pudo capturar, la plaza se vació. Pero no fue una desaparición, fue una transformación. Los análisis científicos modernos de Esperanza del Norte confirmaban lo imposible. La ciudad existía en un estado de superposición cuántica macroscópica. El doctor Kenji Tanaka, físico cuántico del MIT, que lideró el estudio en 2021, lo explicó en términos que desafiaban la comprensión. Es como si los habitantes hubieran encontrado la manera de existir en múltiples estados simultáneos. Están aquí y no están aquí. Existen en nuestro tiempo y fuera de él. Las mediciones confirmaban que el tiempo fluía 0,3% más lento dentro del perímetro de la ciudad. La diferencia era mínima, pero acumulativa. En los 47 años desde la desaparición, los habitantes habrían experimentado aproximadamente 2 meses menos de tiempo que el mundo exterior. Pero las ecuaciones sugerían que esta era solo la manifestación superficial de un fenómeno mucho más profundo. La radiación detectada en la ciudad no correspondía a ningún elemento de la tabla periódica. Era una forma de energía que los físicos solo habían teorizado. Partículas que existían en dimensiones adicionales del espacio-tiempo. El núcleo de esta anomalía se encontraba exactamente bajo la plaza central, en el punto donde convergían todos los túneles antiguos. Las imágenes satelitales clasificadas, filtradas por un denunciante anónimo en 2022, revelaron la verdad más perturbadora. Usando tecnología de imagen multiespectral, los satélites habían detectado firmas de calor consistentes con 8.000 cuerpos humanos moviéndose por la ciudad. Pero estas figuras solo eran visibles en espectros muy específicos de luz, frecuencias que el ojo humano no podía percibir naturalmente. Más inquietante aún era el descubrimiento de que Esperanza del Norte no era única. Análisis de datos satelitales globales revelaron otros 6 sitios en el mundo: en Siberia, África Central, el Amazonas, el Himalaya, Australia Central y la Antártida, que mostraban exactamente los mismos patrones de anomalías, todos construidos sobre redes de túneles antiguos, todos mostrando actividad en espectros no visibles, todos pulsando energía hacia el espacio cada noche a las 11:47, hora local. El patrón sugería una red global, un sistema planetario diseñado con un propósito que apenas comenzábamos a comprender. Los matemáticos que analizaron las ubicaciones descubrieron que formaban un patrón geométrico perfecto, un dodecaedro inscrito en la esfera terrestre. Cada sitio era un vértice de esta figura tridimensional, imposiblemente precisa. En 2023, el gobierno chileno anunció planes para sellar permanentemente Esperanza del Norte en 2025. La decisión fue recibida con protestas de la comunidad científica internacional. El Dr. Sarah Chen, líder del Consorcio Internacional para el Estudio de Anomalías Cuánticas, advirtió:
Estamos ante el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Esperanza del Norte podría contener las claves para la siguiente etapa de evolución humana, para viajes interestelares, para la comprensión fundamental de la realidad. Pero otros advertían sobre los peligros. Los informes psiquiátricos de quienes habían pasado tiempo en la ciudad mostraban cambios permanentes en la estructura cerebral, nuevas conexiones neuronales que no deberían ser posibles. Habilidades cognitivas expandidas pero acompañadas de una desconexión gradual con la realidad consensual. Los cálculos más recientes, basados en la progresión de las anomalías, sugerían que algo significativo ocurriría en 2027. La misma conjunción astronómica que había ocurrido en 1973 se repetiría. La energía emitida por los 7 sitios estaba aumentando exponencialmente. Las ecuaciones predecían un punto de inflexión, un momento donde la barrera entre las dimensiones sería lo suficientemente delgada para... ¿Para qué exactamente? Nadie podía decirlo con certeza. Una anciana mapuche que vivía cerca de Esperanza del Norte lo expresó de manera más poética. Cuando regresen, el mundo habrá cambiado para recibirlos. O tal vez nosotros habremos cambiado para poder verlos. La ciudad espera, siempre ha esperado. Y cuando las estrellas canten la canción antigua, los 2 mundos volverán a ser uno. Las últimas mediciones de 2024 mostraron algo extraordinario. Al atardecer, cuando la luz del sol golpeaba la ciudad en el ángulo preciso, las sombras proyectadas no correspondían a los edificios visibles. Eran sombras de estructuras más altas, más complejas, como si por un momento el velo entre dimensiones se volviera translúcido. Y en esas sombras, 8000 siluetas humanas se movían con propósito, continuando vidas que habían elegido vivir más allá de los límites de nuestra comprensión. Esperanza del Norte permanece, esperando. Los relojes siguen marcando las 11:47. Las casas siguen vacías para nuestros ojos. Pero cada noche, cuando las estrellas se alinean sobre el desierto de Atacama, la ciudad pulse con una energía que promete revelar verdades que la humanidad tal vez no está lista para aceptar. La ciudad que quedó inhabitada para siempre podría ser, en realidad, la más habitada de todas. Solo que sus residentes eligieron habitar en un para siempre diferente al nuestro. Y mientras el sol se pone sobre Esperanza del Norte cada día, 8000 sombras se proyectan desde edificios vacíos, esperando el momento en que 2 mundos vuelvan a ser uno. Capítulo 6. El eco de lo que fuimos. Hay algo que todos estos lugares tienen en común, algo que va más allá de sus historias individuales de abandono y misterio. Desde Centralia con su fuego eterno hasta las réplicas perfectas de Thamestown, desde las maldiciones de Kuldara hasta los diamantes enterrados en Kolmanskop, cada uno de estos lugares nos está contando la misma historia fundamental, que todo lo que construimos es temporal, pero algunos lugares se niegan a ser olvidados. Durante esta hora hemos viajado por un mapa invisible, uno que no aparece en ningún atlas oficial. Es el mapa de los lugares que quedaron inhabitados para siempre, cada uno por razones completamente diferentes, pero todos unidos por esa extraña cualidad de permanecer presentes en su ausencia. Centralia nos enseñó que a veces la misma tierra se rebela contra nosotros, un fuego que lleva 60 años ardiendo bajo nuestros pies, convirtiendo un pueblo minero normal en un paisaje alienígena, donde el suelo alcanza temperaturas de horno. Todd Domboski, cayendo en ese agujero de gases venenosos en 1980, no fue solo un accidente. Fue el momento en que la Tierra le dijo a la humanidad, ya no pueden vivir aquí. Y la cosa es que Centralia sigue ahí. No desapareció como otros pueblos fantasma. Sigue humeando, sigue caliente, sigue ardiendo. Los científicos dicen que va a seguir así por otros 250 años. Es como si el lugar hubiera desarrollado su propia vida, una vida que no necesita humanos. Pero luego está Kuldara, donde el abandono fue aún más misterioso.
1.500 personas que simplemente se esfumaron en una sola noche en 1825. No hubo fuego, no hubo guerra, no hubo desastre natural. Solo una decisión colectiva tan radical que es casi imposible de creer. Los Paliwal Brahmins prefirieron desaparecer antes que someterse a la humillación, y de paso, maldijeron el lugar para que nadie más pudiera habitarlo jamás. Lo loco es que la maldición funcionó. Por 200 años, cada intento de reasentamiento ha fallado. Familias que se mudan a las casas abandonadas reportan sueños tan vívidos que no pueden dormir. Animales que se niegan a quedarse. Cultivos que fallan sin explicación. Los investigadores modernos han documentado anomalías electromagnéticas, puntos fríos inexplicables, en pleno desierto, equipos digitales que fallan sistemáticamente en los mismos lugares. ¿Es real la maldición o es el poder de la creencia colectiva reforzada durante generaciones? Al final, no importa. El resultado es el mismo. Kuldara sigue vacía, preservada en el momento exacto de su abandono, como una fotografía de una comunidad que eligió la extinción antes que la deshonra. Hashima Island nos contó otra historia. Aquí no hubo maldiciones ni fuegos subterráneos. Fue puro capitalismo industrial en su forma más extrema. 480 metros por 160 metros, albergando a más de 5.000 personas en 1959, convirtiéndose en el lugar más densamente poblado del mundo. Una fortaleza de concreto que se alzaba directamente desde las olas del océano. Las familias vivían en apartamentos de pocos tatami mats, subían y bajaban escaleras estrechas sin ascensores. Criaban a sus hijos en balcones que daban al mar infinito. Era una civilización vertical, completamente artificial, sostenida por túneles de carbón que se extendían más de 1 kilómetro bajo el océano. Y cuando el petróleo reemplazó al carbón como combustible, todo terminó en meses. El 20 de abril de 1974, el último residente abandonó la isla. No hubo drama, no hubo resistencia. Simplemente se acabó la razón económica para existir, y 5.000 personas se fueron como si nunca hubieran estado ahí. Lo inquietante de Hashima es lo bien preservado que está. Los edificios de concreto resisten los tifones. Los apartamentos mantienen los muebles de los años 70. Las aulas escolares todavía tienen los escritorios donde niños aprendían, mientras las máquinas de la mina rugían abajo. Es como un museo de la impermanencia industrial, un recordatorio de que incluso las comunidades que parecen más sólidas pueden evaporarse de la noche a la mañana. Fordlandia nos enseñó qué pasa cuando tratamos de imponer una cultura sobre otra sin entender absolutamente nada del lugar donde estamos. Henry Ford gastó el equivalente a cientos de millones de dólares actuales tratando de crear una América perfecta en el corazón del Amazonas. Quería cultivar caucho, pero sobre todo quería crear brasileños que vivieran como estadounidenses ideales. El fracaso fue épico y educativo. Los trabajadores brasileños forzados a comer hamburguesas y avena en lugar de sus comidas tradicionales, obligados a participar en bailes cuadrados, prohibidos de beber alcohol. Las casas prefabricadas diseñadas para climas templados se convirtieron en hornos bajo el sol tropical, y los árboles de caucho, plantados en monocultivos perfectos como si fueran maíz de Michigan, fueron devastados por hongos nativos que habían evolucionado específicamente para atacarlos. La revuelta Quebra Panela de 1930 fue inevitable. Los trabajadores destruyeron la cafetería, voltearon carros, persiguieron a los gerentes estadounidenses hacia la jungla. El ejército brasileño tuvo que intervenir para restaurar el orden. Fue una humillación total que reveló la desconexión fundamental entre la visión industrial de Ford y la realidad amazónica. Hoy la jungla está digiriendo activamente los restos de Fordlandia. Las raíces quiebran los cimientos de concreto, las vides desarman las paredes, la humedad acelera la descomposición de manera asombrosa. Algunos de los árboles de caucho originales, atrofiados y enfermos, todavía producen pequeñas cantidades de látex que los locales recolectan ocasionalmente.
Es una ironía perfecta, el post-scriptum de una visión industrial fallida. Kayakói nos mostró el tipo de abandono más doloroso de todos, cuando las naciones deciden quién puede vivir dónde. La Convención de Lausanne de 1923 no fue una guerra ni un desastre natural. Fue un documento firmado en Suiza que decretó que 10.000 griegos ortodoxos que habían vivido en estas colinas durante más de 2000 años ya no podían quedarse porque eran del tipo religioso incorrecto. El intercambio de poblaciones se presentó como una solución humanitaria y civilizada. Familias enteras tuvieron semanas para empacar lo que pudieran cargar y abandonar casas donde habían nacido sus bisabuelos. Los musulmanes turcos que debían reemplazarlos nunca llegaron en números suficientes, y muchos de los que llegaron encontraron la atmósfera tan opresiva que se fueron a otros lugares. Lo que quedó es un pueblo congelado en el momento de la evacuación. Las iglesias ortodoxas conservan sus frescos. Las casas mantienen los muebles originales. Las fotografías familiares siguen esparcidas en los pisos. Pero lo más inquietante son los fenómenos inexplicables. Familias que intentan vivir en las casas restauradas reportan sueños vívidos de los habitantes anteriores. Conversaciones en griego que resuenan en casas vacías, campanas fantasma que suenan en días de fiesta ortodoxos. Los niños que visitan Kayakói a menudo demuestran conocimientos que no deberían tener, señalando casas específicas y describiendo a las familias que vivían ahí, nombrando iglesias que nunca han visto antes. Cuando les preguntan cómo saben estas cosas, no pueden explicarlo, y generalmente olvidan los detalles una vez que se van del pueblo, como si la información perteneciera al lugar y no a ellos. Kolmanskop nos dio la visión más hermosa del abandono. En el desierto de Namib, donde las dunas más antiguas de la Tierra se mueven con vientos que han soplado durante millones de años, se construyó lo que fue temporalmente el lugar más rico per cápita del mundo. Diamantes literalmente esparcidos en la superficie como joyas de un dios que había perdido su joyero. Pero la arena siempre estuvo esperando. Desde el primer día, equipos enteros trabajaban exclusivamente removiendo arena de las calles y edificios. Era como tratar de vaciar el océano con una cuchara. Y cuando los diamantes fáciles se agotaron y la gente se fue, la arena inmediatamente se mudó de vuelta. Lo que la arena hizo con Kolmanskop trasciende el simple abandono. No destruyó los edificios, los preservó y los transformó. El papel tapiz mantiene sus colores originales protegido por la arena que lo cubre. Los muebles europeos emergen de las dunas como esculturas modernas. Cada habitación cuenta una historia diferente de la relación entre ambición humana y fuerza natural. Caminar por Kolmanskop hoy es como recorrer un museo donde las exhibiciones cambian constantemente, pero nunca pierden su poder de asombro. El hospital tiene arena hasta la cintura, pero la mesa quirúrgica todavía se alza sobre las dunas como una isla. El salón de baile conserva su chandelier elegante colgando sobre un piso transformado en colinas de arena que se remodelan con cada viento. La arena no está destruyendo Kolmanskop, está colaborando con él, creando espacios que ningún arquitecto podría diseñar y ningún museo podría curar. Humberstone nos enseñó que a veces los lugares más imposibles para la vida humana son los que mejor preservan nuestros intentos de crear comunidad. En el desierto de Atacama, donde algunas estaciones meteorológicas nunca han registrado una sola gota de lluvia, miles de familias construyeron no solo operaciones mineras, sino civilizaciones completas. Piscinas olímpicas en el lugar más árido de la Tierra, teatros que recibían compañías de Lima y Buenos Aires, escuelas que rivalizaban con instituciones urbanas. Todo sostenido por la extracción de salitre, el oro blanco que fertilizó al mundo y fabricó explosivos hasta que los sintéticos lo volvieron obsoleto de la noche a la mañana. La preservación en Humberstone es casi sobrenatural. Las etiquetas de productos siguen legibles en la tienda de la compañía. Las botellas de medicinas conservan las instrucciones en múltiples idiomas. La barbería
Mantiene los cabellos del último cliente en el piso. Es como si el tiempo se hubiera detenido el día que cerraron las operaciones. Pero lo más conmovedor son los espacios recreativos. Los asientos del teatro, aunque descoloridos, todavía muestran las impresiones de los cuerpos que los ocuparon durante décadas de entretenimiento. El piso del salón de baile mapea los movimientos de innumerables bailes, donde diferentes nacionalidades se mezclaban de maneras imposibles en sus países de origen. La piscina vacía conserva el trampolín, desde donde niños se lanzaban al agua importada bajo la mirada de padres que habían viajado miles de kilómetros para darles mejores vidas a sus familias. Y finalmente Thames Town, que nos mostró el tipo más extraño de abandono, un lugar construido para la vida pero habitado principalmente por simulaciones de vida. Una réplica perfecta de Inglaterra en los suburbios de Shanghái, técnicamente superior a muchos pueblos ingleses reales, pero carente del alma que se desarrolla orgánicamente durante generaciones. Thames Town existe en un estado perpetuo de anticipación, esperando a una comunidad que nunca llegó completamente. Los fines de semana se llena de cientos de parejas posando para fotografías de boda, usando la arquitectura importada como escenario para documentar sus aspiraciones románticas y culturales. Por unas horas, las calles se llenan de risas y música. Luego el silencio regresa cuando los fotógrafos se van. Es un lugar diseñado para la vida auténtica, pero habitado por actuaciones temporales. Las calles construidas para miles son pobladas por docenas. El mantenimiento diario preserva una perfección antinatural, borrando cualquier evidencia de vida real en favor de una simulación perpetua. Entonces, ¿qué nos dicen todos estos lugares sobre nosotros mismos? Primero, que somos increíblemente arrogantes. Creemos que podemos controlar fuerzas que han estado operando durante millones de años. Construimos encima de minas de carbón activas, plantamos monocultivos en ecosistemas que han evolucionado defensas específicas contra ellos, creamos comunidades enteras en desiertos que devoran humedad. Segundo, que somos increíblemente adaptables. Por un tiempo, todas estas comunidades funcionaron. Gente vivió, trabajó, se enamoró, crió familias en algunos de los ambientes más extremos y artificiales que se puedan imaginar. Niños crecieron pensando que era normal nadar en piscinas de agua importada en desiertos o vivir en apartamentos que se alzaban directamente desde el océano. Tercero, que cuando nos vamos, dejamos huellas que son imposibles de borrar completamente, incluso cuando la naturaleza reclama nuestras construcciones, incluso cuando las fuerzas económicas hacen nuestras comunidades irrelevantes, incluso cuando las decisiones políticas nos dispersan por el mundo, algo permanece. Centralia sigue ardiendo, Kuldara sigue maldita, Hashima sigue preservando la vida de los años 70, Fordlandia sigue siendo digerida por la jungla, Kayakoi sigue resonando con voces en griego, Kolmanskop sigue siendo esculpida por la arena, Humberstone sigue conservando sueños en el desierto, Thames Town sigue esperando residentes que quizás nunca lleguen. ¿Qué va a pasar con estos lugares? Algunos van a seguir existiendo durante siglos. El fuego de Centralia va a arder hasta el 2270. Las estructuras de concreto de Hashima van a resistir tifones durante décadas más. El desierto de Atacama va a preservar Humberstone hasta que alguien encuentre una razón económica para perturbarlo. Otros van a cambiar de maneras que no podemos predecir. Kuldara podría finalmente liberarse de su maldición cuando la última persona que cree en ella se muera. Kayakoi podría encontrar una nueva vida como símbolo de reconciliación entre Turquía y Grecia. Thames Town podría evolucionar hacia algo auténtico si suficientes personas se mudan allí y crean tradiciones propias. Pero la lección más importante es esta. Todos los lugares que hemos visitado hoy nos recuerdan que nosotros también somos temporales. Las ciudades donde vivimos, los barrios donde crecimos, los trabajos que tenemos, las comunidades que damos por sentadas.
Todo eso puede cambiar o desaparecer más rápido de lo que creemos. La diferencia entre los lugares que se olvidan y los que se vuelven legendarios no es su éxito o fracaso, sino la intensidad de las historias que generan. Centralia no fue más importante que otros pueblos mineros, pero su historia de fuego eterno capturó algo universal sobre las consecuencias imprevistas. Kuldara no fue más grande que otras aldeas Rajasthani, pero su desaparición misteriosa toca algo profundo sobre el orgullo y la resistencia. Al final, todos estos lugares inhabitados nos están enseñando la misma lección: que lo que construimos importa menos que cómo lo construimos, por qué lo construimos y qué hacemos cuando tenemos que dejarlo atrás. Los lugares más memorables no son los más exitosos, sino los que nos obligan a confrontar las contradicciones de la ambición humana. Centralia nos recuerda que la Tierra tiene memoria y a veces cobra venganza. Kuldara nos enseña que hay cosas más importantes que la supervivencia física. Hashima nos muestra la velocidad con que el progreso puede volverse irrelevante. Fordlandia nos advierte sobre la arrogancia cultural. Kayakoi nos confronta con el costo humano de las decisiones políticas. Kolmanskop nos presenta la naturaleza como artista colaborador. Humberstone nos demuestra que los sueños pueden preservarse en los lugares más imposibles. Thames Town nos pregunta qué significa la autenticidad en un mundo de simulaciones. Estos lugares inhabitados para siempre no son solo curiosidades históricas o destinos turísticos para exploradores urbanos. Son espejos que nos muestran nuestras obsesiones, nuestros miedos, nuestras limitaciones y nuestras extraordinarias capacidades de adaptación. Y mientras nosotros seguimos construyendo, expandiendo, soñando con permanencia en un mundo que cambia constantemente, estos lugares seguirán ahí como recordatorios silenciosos de que todo lo que creemos sólido puede convertirse en humo, arena, memoria o misterio. El eco de lo que fuimos sigue resonando en estos lugares vacíos, esperando a que alguien escuche y aprenda de las historias que el tiempo no puede borrar completamente.